Bien amigos, seguimos, recién grabamos a Ernesto Agassi, tuvimos un respiro y arrancamos ahora con Juan Faropa que ya anda por ahí. Buenas tardes Juan, ¿cómo va? Hola Néstor, buenas tardes. Aquí estamos un poco Con afónico, pero con media gripe. ahí. Esperemos que sea media nomás. Me gustó el título, media gripe. Bueno, ¿de qué va la Bueno, columna hoy, Juan? Que habíamos quedado a hacer memoria de lo que habíamos quedado en el programa anterior. sí, afortunadamente en Uruguay hace ya varias décadas que, que gozamos de un régimen democrático, de un Estado de Derecho que costó mucho recuperar. Y si bien es un proceso permanente la construcción democrática, que comenzó en el caso de esta etapa del país a partir del 1 de marzo de 1985, sin duda se han logrado avances importantes desde ese momento. Hay que recordar que nuestro país salió de la dictadura, eh, perdón, con una situación política que, bueno, es parte del trabajo de los historiadores, pero tuvimos esas elecciones de 1984 previas al inicio a la instalación del Parlamento y luego el inicio de la presidencia primera del doctor Julio María Sanguinetti. Tuvimos una elección con candidatos proscriptos, con partidos políticos proscriptos, con presos políticos que todavía estaban privados de libertad, pero con el paso del tiempo eh, no se puede negar que el país ha venido avanzando notoriamente en materia de consolidación, fortalecimiento de la democracia, una optimización de la agenda de derechos, no solamente de derechos civiles, como es el caso del derecho a la igualdad y a la no discriminación, sino también de derechos sociales, económicos, culturales. Especialmente, eso también es cierto, a partir de 2005, aunque sin duda también se habían dado ya algunos avances importantes sin tanta, vamos a decir, sistematicidad en gobiernos anteriores. Ahora bien, en este Estado de Derecho que hoy disfrutamos, es decir, un Estado sometido a la ley, donde la arbitrariedad de los gobernantes, el poder arbitrario de los gobernantes está controlado, existe un parlamento este, con integración de varios partidos políticos, tenemos un poder judicial independiente, pero sin dudas los actuales tiempos de la democracia, no solamente en Uruguay, sino en nuestra región y en muchos países del mundo, exigen algo más que esa sana costumbre de elegir gobernantes cada 5 años, de que los partidos y los sectores partidarios roten en el ejercicio del poder. Juan, Sí, una pequeña interrupción que tiene que ver con eso, está vinculado a eso. En la medida que no se eche a andar la financiación de los partidos políticos, ¿no hay por ahí, más allá de la buena costumbre y buenas ganas, alcanza? bueno, justamente iba en esa dirección. Eh, a ver, creo que ya nadie en el Uruguay puede negar la democracia en cuanto a forma, como decíamos, y a procedimientos para la elección de los gobernantes, etcétera, etcétera. Pero la democracia no se vive una vez cada 5 años. La democracia es un sistema de gobierno que debe cuidarse y por el que debe velarse todos los días. Pasa lo mismo que con el ejercicio de los derechos humanos. ¿eh? O sea, conquistar un derecho, que el Estado reconozca un derecho, no significa que de una vez y para siempre eso va a quedar congelado ahí. O sea, hay que estar permanentemente alerta, estar pendientes y vigilantes de alguna irregularidad que se puede dar en algún tipo de procedimiento, etc. Y entonces, como te decía, en la actualidad
la democracia, ese concepto de democracia, está muy vinculado cada vez más al control que se ejerce sobre esa misma institucionalidad democrática. Los mecanismos de contralor, tanto los mecanismos tradicionales como el Tribunal de Cuentas, por supuesto el control que realiza el Parlamento de las actividades del Poder Ejecutivo, el control que realizan también los medios de comunicación, la prensa, tanto esos métodos tradicionales como los llamados nuevos mecanismos de contralor, que es el caso, por ejemplo, de las Defensorías del Pueblo o las instituciones nacionales de derechos humanos. Bueno, cumplen un papel fundamental porque cada vez más el ejercicio del buen gobierno se asocia con la rendición de cuentas. Y no me estoy refiriendo a la ley de rendición de cuentas que se está discutiendo ahora. Rendición de cuentas en el sentido de transparentar, de informar a la población, de tener un gobierno abierto que genere confianza en la gente, porque la confianza es lo que le da el sustento a la democracia. La gente confía en un sistema de ordenamiento político del Estado en la medida en que crea en ese ordenamiento. Y entonces, las situaciones que se han venido dando en los últimos tiempos en el Uruguay, y no me refiero que se han venido dando porque sean cosas nuevas. Hay situaciones que hace bastante tiempo que están, pero lo que sí se ha venido dando últimamente es que se empezó a hablar de muchas de estas cosas, que ponen en riesgo, como decía, la capacidad de la democracia de poder desarrollar los mecanismos necesarios para evitar determinadas formas de delitos de cuello blanco, del crimen organizado, el lavado de activos, el narcotráfico, evitar la intromisión de las organizaciones criminales en los gobiernos o en los estados, como lamentablemente pasa en muchos países de América Latina, y no solamente de América Latina. Y en ese sentido voy hacia el planteo que vos estabas haciendo. Aparentemente, por lo que se ha escuchado en las últimas horas, va a ser muy difícil que la actual legislatura apruebe antes de las elecciones del año que viene una ley para transparentar, pero para transparentar en serio, con herramientas eficientes. Porque hay una ley ya, ¿no? Sí, pero... hay que reglamentarla. A ver, una ley lo que debe tener para que realmente tenga impacto es mecanismos de control, de cómo se va a controlar, y debe tener algunas formas de obligatoriedad para que a quienes va dirigida esa ley la cumpla. Porque si no, es muy difícil que cualquier ser humano, por más bien intencionado que esté, cumpla con la legislación si no es bajo una especie de temor al recibir una sanción. Sí, claro. Si no me va a pasar nada. Claro, o sea, si yo sé que estaciono en determinado lugar, que tiene un cartel que dice prohibido estacionar, pero estaciono igual porque nadie me va a fiscalizar, estaciono igual. Ahora, si sé que hay un cartel y que si estaciono mal es posible que un inspector de tránsito me ponga una multa y eso me va a doler porque tiene un costo, evidentemente voy a estar mucho más entusiasmado con cumplir con la norma. Una norma sin sanción puede ser una norma moral, una norma religiosa, un código de buena educación, pero una norma jurídica no es lo mismo que decir, bueno, si voy en el ómnibus sentado y sube una persona mayor o una mujer embarazada o una persona con niños pequeños en brazos, me tengo que levantar y darle el asiento. Pero eso es un código de buena educación. O sea, no me van a llevar preso por no hacerlo. O no me van a poner una multa por no hacerlo. Entonces, ante las situaciones que estamos viendo hoy en el país, sería de desear que el sistema político en su conjunto
dé las mayores garantías ante la ciudadanía respecto a cómo se financian, cuál es el financiamiento. Para el 24, por lo que veo. Bueno, pero acá Sería para el sacamos una ley. 29. Sí, no, pero ¿por qué no hay tiempo? Si aquí sacamos una ley de urgente consideración a principio de la actual administración, este, Con mucha ley adentro. bueno, pero si hay voluntad política y los plazos se cumplen y hay un acuerdo político y una negociación entre los partidos, el procedimiento legislativo eh, necesariamente es un procedimiento breve. Lo que da la impresión es que es una muy mala señal de parte del sistema político tirar la pelota para adelante, como se dice Ajá. futbolísticamente, ¿no? Hacer Sí, claro. tiempo, sacar a los alcanza pelota de la cancha cuando uno juega de locatario para hacer tiempo y demorar por el solo hecho de ganar algunos minutos más. Pero no tiene sentido, realmente no tiene sentido que la excusa sea no nos va a dar el tiempo. Porque, a ver, son temas muy importantes, son temas muy delicados. Y como decía, cuando existe esta sensación que hay en gran parte de la población de que muchas de las personas que están señaladas en este momento como grandes integrantes de redes de crimen organizado, con mucho poder económico, con mucho poder político, con mucho poder también en sus estructuras armadas, etcétera, pueden estar vinculados directa o indirectamente a integrantes de partidos políticos. Bueno, hay que poner las barbas en remojo y actuar en consecuencia, porque si el sistema político no da la primera señal, es muy difícil que otros sectores de la sociedad, eh, donde existe un riesgo grave de lavado, este, pueda, pueda haberse realmente compelido a cumplir con determinadas obligaciones, porque si no la señal es, bueno, si los propios partidos políticos no informan de dónde sale el dinero para hacer sus campañas, para funcionar, etcétera, bueno, ¿por qué nos exigen a nosotros que informemos cuando vendemos una propiedad, cuando la compramos, cuando hacemos una inversión determinada, etcétera? Eso más allá de la mala señal que también ya se dio en la actual administración respecto al aumento del monto en el que se podían realizar transacciones directamente en efectivo, que bueno, es un tema, como te decía Néstor, de señales. Las señales, y el sistema político lo sabe, eh, las señales tienen como objetivo marcar determinada posición de una administración, de un gobierno. O sea, se le está comunicando a las personas que pueden estar involucradas en este tipo de actividades cuál es la opinión que el gobierno tiene respecto a estos temas. Entonces, me parece que sería muy importante que existiera realmente una señal fuerte de parte del sistema político de que se van a hacer los mayores esfuerzos para poder tener la aprobación de una ley que transparente, que le dé claramente acceso a la información a la gente respecto al financiamiento de los distintos partidos. Porque si no, siempre queda un manto de duda y siempre queda alguna información de que, bueno, que queda oculta. Podrán decir, bueno, pero es que, a ver, hay algunos empresarios eh, que actúan dentro de la legalidad, que no cometen ningún tipo de ilícito ni nada, que donan dinero a los partidos y que no quieren que se sepa porque no quieren verse involucrados políticamente. Todo el mundo sabe que hay muchas empresas muy importantes que donan a todos los partidos. ¿Eh? Y bueno, pero en estos tiempos, en tiempos que, como te decía, en el mundo se valora la transparencia, se valora este, el rendir cuentas de lo que se hace, es muy probable que para muchas empresas
que actúan dentro de la legalidad, le resulta un beneficio, inclusive para poder posicionar mejor su marca, decir, mire, nosotros informamos sin ningún problema cuánto dinero donamos para la campaña de tal o de cual partido. El misterio, el secretismo, nunca son buena cosa cuando se habla de la gestión pública. La gestión pública tiene que ser abierta, tiene que ser muy transparente, porque como te decía, esto es un tema de creer o no creer. Cuando se pierde la credibilidad, cuando se pierde la confianza, no son buenas las noticias que puedan aparecer respecto a cuál puede ser la reacción de la gente. Puede ser que se vayan todos, son todos iguales, puede aparecer alguno de estos outsiders, como pasa ahora en Argentina con Milei, que precisamente el otro día leía, mejor dicho, un artículo muy bueno que decía que el voto por mucha gente que votó por Milei no votó por Milei porque comparta los planteamientos ideológicos de Milei. Votó en contra del sistema político tradicional. El voto a Milei es un voto rabia, un voto bronca, y la gente de alguna manera lo expresa. Entonces, para evitar eso, sea cual sea el partido y sea cual sea la adhesión que cada ciudadano pueda tener a un partido o a otro, todo el sistema político debería cuidarse también a sí mismo, porque cuidarse a sí mismo es cuidar la democracia. Juan, se nos acabó el tiempo. Más que aporte, muchísimas gracias, porque en realidad pusiste el dedo en la llaga, en plena rendición de cuentas, en pleno apoyo, carrera política que están todos los partidos. Pues hay algo que dijiste que por qué hay que esperar hasta el 29. Yo estaba convencido, pero me convenciste que el 24 se puede hacer. Falta hay que ponerse mucho, de acuerdo. Falta mucho es decir, para el próximo acto electoral, este Parlamento tiene tiempo, y el tiempo suficiente como para poder sacar este tema, porque no es un tema nuevo. Hace mucho tiempo que hay una comisión que no se reúne, que nadie aparece. Bueno, hay que cuidarse, como te decía recién. Hay que cuidar la democracia. La democracia es muy frágil cuando pierde la confianza de la gente. Gracias, Juan Pablo, un abrazo grande, nos vemos. Bueno, a ti que pases muy bien, muy buenas tardes.